Qué bueno que estamos juntos otra vez. Hoy es un domingo especial. Hoy vamos a presentar a bebés, a niños que papás han tomado la decisión de decir: yo quiero agarrar esto en serio y voy a presentar a mis hijos para que ellos puedan servir al Señor. Bueno, quiero que iniciemos con una encuesta. A los que les gusten las encuestas, pónganse truchas. Y van a tener que levantar la mano. No se preocupe, nadie lo está grabando, pero necesito que sí levante su mano para ver, para tener un más o menos un sondeo de nuestra encuesta. Ok, ¿quiénes nacieron entre 1928 y 1945? Ok, tenemos gente aquí, tenemos gente aquí, tenemos gente aquí. De este lado también tenemos gente aquí, en esta sección también. Aquí no hay nadie. Wow. O están ocultándole, ¿verdad? Bueno, tenemos gente de 1928 a 1945. ¿Quiénes nacieron entre 1946 y 1964? Ok, tenemos en esta zona, tenemos en esta zona, tenemos en esta zona y tenemos en esta zona. Buenísimo, muy bien, muy bien. Siéntanse orgullosos. Muy bien. ¿Quiénes nacieron entre 1965 y 1980? Ok, tenemos para allá, tenemos acá y tenemos acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Vi manos que no levantaron, quieren pasarse al otro. Ok, ¿quiénes nacieron entre 1981 y 1996? Ok, tenemos gente aquí, gente aquí, gente aquí, gente aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Se me hace que los que levantaron aquí hubieron unos que no, que eran de la otra temporada, pero está bien. ¿Quiénes nacieron entre 1997 y el 2012? ¡Wow! Muy bien, muy bien, muy bien, buenísimo. ¿Quiénes nacieron del 2013 al 2024? Tenemos aquí, pero todavía tenemos aquí, mira, exactamente. Allá, muy bien, 2013, 2024, acá también, muy bien. Y los demás deben de estar abajo. ¿Y quiénes nacieron en el 2025? Aquí tenemos las manos, miren. Aquí hay del 2020. Un aplauso para los del 2025. Esto quiere decir que hay 6 generaciones representadas en este auditorio. 6 generaciones representadas en esta comunidad. Digo, y no me fui para una séptima, porque tal vez ahí sí me mentían y nadie levantaba la mano. Pero quiero que veamos en la pantalla, el mundo define a las generaciones de esta manera. Y los años pueden variar, pueden ser poquito más, poquito menos, dependiendo de dónde lean la información, pero más o menos es así. Generación silenciosa de 1928 a 1945 fueron los que vivieron la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, son los de la postguerra. Los baby boomers del 46 al 64 experimentaron un auge demográfico después de la guerra, porque todos tuvieron hijos después de la guerra. Entonces por eso fueron los baby boomers. Después viene la generación X, del 65 al 80. Crecieron en un mundo con cambios sociales y tecnológicos. Después están los millennials, que muchos piensan que los millennials están chavitos. No, los millennials de ahorita ya tienen 40 años. Entonces dejen de estar diciendo que los millennials, no, son los chavitos esos. No, son ya cuarentones, ¿ok? Pero los 40 son los nuevos 20, ¿ok? Millennials del 81 al 96 crecieron con la expansión de internet y la digitalización. Ellos conocen qué es levantar el teléfono así y marcar el teléfono así y también usarlo así, ¿ok? Entonces tuvieron un cambio en sus vidas. Generación Z fue del 97 al 2012. Estos son nativos digitales y crecieron con la tecnología móvil y las redes sociales. Estos están con un chip muy diferente a todos los demás. Y la generación alfa
Es la primera generación completamente digital y nativa de la era de Internet. Y los del 2025 son los beta. Y así va a seguir. Este es el punto. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque estamos hablando de que tenemos ahorita en un auditorio podemos tener a 6 generaciones representadas. Y estas 6 generaciones representadas crecieron con diferentes contextos, en diferentes situaciones, diferentes formas de crianza para la mayoría. Y el día de hoy estamos con que no sabemos a veces cómo vamos a hacer clic con las nuevas generaciones. Y pensamos que las nuevas generaciones son diferentes y ya no son como antes, y los más jóvenes piensan es que los grandes no le saben a lo que nosotros sabemos. Pero no se trata de echar culpas y decir este sí, este no, sino que cómo vamos a trabajar juntos y cómo vamos nosotros a avanzar juntos. Ahora, hemos estado hablando acerca de cómo ser discípulos en un mundo material, y vivimos en un mundo donde hay que comer, hay que dormir, hay que trabajar. O sea, tenemos que hacer muchas actividades, pero cuando hablamos acerca de trabajar juntos con generaciones diferentes, formas de pensar diferentes, muchas veces dejamos eso a un lado y decimos, pues es que así es. Y los jóvenes desprecian a los ancianos y los ancianos desprecian a los jóvenes. Y cada quien se empieza a encerrar en su propio mundo. Ahora, cuando empezamos a hacer eso, lo primero que hacemos es olvidar. Olvidamos a nuestras generaciones pasadas. Ejemplo, ¿quiénes se acuerdan del nombre de sus papás? Espero que todos levanten la mano, porque si no, ¿quiénes se acuerdan del nombre de sus abuelos? ¿Quiénes se acuerdan del nombre de su bisabuelo? Ok, esa fue la generación, casi los baby boomers. ¿Quiénes se acuerdan de los nombres de sus tatarabuelos? Ok. ¿Y quiénes se acuerdan del nombre de su tatarabuelo? O sea que para muchos, o bueno, para todos, creo que nadie levantó la mano, ya no recordamos el nombre de nuestra cuarta generación hacia atrás. O sea, varios dicen, sí me acuerdo todavía de mi tatarabuelo. O sea, todavía me acuerdo de una tercera generación. Pero gran noticia esta: nuestros bisnietos o lo que siga no se van a acordar de nuestros nombres. No van a tener mucha información de nosotros. ¿Por qué creen que sucede esto? Porque no hablamos de ellos, porque no son parte de nuestras conversaciones, porque quizá los que dicen, sí me acuerdo de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, es porque posiblemente en las conversaciones en la mesa o en las reuniones familiares, déjate platico de tu abuelito, de mi abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, y empiezan a sacar los nombres y empiezan a sacar las historias, y entonces empezamos nosotros a crecer conociendo quiénes fueron. Quizá no pudimos ver una foto, o tenemos una foto de cuando eran muy jóvenes. Generalmente esas son las fotos que salen ahí en el álbum de recuerdos. Pero si nosotros no somos intencionales, nosotros vamos a dejar de existir en la mente de nuestras generaciones. Y se supone que estamos trabajando para dejarle algo a nuestras generaciones. ¿Sí o no? Todo lo que estamos trabajando y el patrimonio y lo que queremos construir, lo estamos dejando y pensamos para nuestros hijos. Pero en mi caso, solo me acuerdo del nombre de una bisabuela. No me acuerdo de nadie más. No tengo historias, no tengo nada de eso, mucho menos de los anteriores. Ahora quiero que veamos qué nos enseña la Biblia acerca de recordar y la importancia
de poder saber cómo sembrar semillas en las nuevas generaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los niños judíos fueron escondidos en monasterios o casas de familias para protegerlos del holocausto que iba a suceder. Después de muchos años, algunos rabinos intentaban reunir a todos estos niños judíos, pero muchos de ellos ya no recordaban ni su nombre ni su origen. Era un número, se les llamaba con apodos, pero ya no sabían cómo se llamaban porque habían sido separados de sus padres y de sus abuelos. Pero había una frase que los ayudaba a reconocer quiénes eran. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Eso es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando los niños escuchaban esas frases y esas palabras, dice la historia que muchos comenzaban a llorar. Decían: eso me lo enseñó mi mamá antes de dormir. Eso es lo que me repetía mi padre cada mañana. Eso es lo que mi abuelo me enseñaba cuando salíamos al parque. Y esta simple frase que los rabinos trataban de sembrar a todos estos niños fue repetida cada día para volver a darles la identidad de quiénes eran. Y esta frase les traía paz y para ellos los mantuvo en una identidad espiritual en los tiempos más oscuros del holocausto, de la persecución. Muchas veces tú y yo no nos damos cuenta que en este mundo que vivimos nosotros estamos sembrando. Cada día estamos sembrando algo. Y esas semillas que sembramos con las personas pueden ser buenas, pueden ser malas. Pueden ser semillas que te alejan o semillas que te acercan. Pero todos los días tú y yo estamos sembrando en alguien. Y muchas veces, por no ser intencionales y no entender que estamos sembrando, sembramos incorrectamente. Pero si nosotros vamos a ser discípulos en un mundo material, necesitamos quitar el piloto automático y empezar a ser intencionales y entender que estamos construyendo un legado de fe. Tú y yo necesitamos estar conscientes que si nuestra cuarta generación no conocerá nada de nuestra historia, que por lo menos conozcan en quién creímos y que conozcan al Dios que amamos y que servimos, y que nosotros sepamos que de nuestras generaciones nuestra familia seguirá a Jesús y lo amará y lo servirá y lo honrará. De eso te puedo decir que soy cuarta generación de cristianos. Y del lado de mi papá, tercera generación, y del lado de mi mamá, cuarta generación. No conozco todos los nombres de todos, pero sé que soy la cuarta generación y ahora mis hijos son quinta generación que aman a Cristo, y que mi esposa y yo estamos haciendo todo el esfuerzo por sembrar semillas de fe en sus corazones para que las generaciones que sigan no se acuerden de Herbert ni de Rebeca, pero se acuerden de su Dios. Qué grueso, ¿no? Que tú y yo podamos saber que la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es el camino de Jesús. Es que sepan, mi papá amó a Jesús, sirvió a Jesús. Mi abuelo amó a Jesús, lo sirvió. Mi bisabuelo amó a Jesús y sirvió a Jesús. Mi bisabuelo amó a Jesús y sirvió a Jesús. Mi tatarabuelo amó a Jesús y sirvió a Jesús.
Pero eso no se hace solamente porque va a suceder porque voy a la iglesia. Eso se hace porque tú y yo vamos a empezar a ser intencionales. Esta frase que les leían los rabinos no nada más es una frase bonita e inspiradora. Está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y quiero que la leamos juntos. Quiero que vamos a usar la pantalla y todos juntos vamos a leer estos versículos. Dice así, todos juntos, 1, 2, 3. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto era el corazón de Dios para su pueblo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que estos niños se identificaban cuando decían los rabinos esto. Y tú puedes buscar en YouTube, ver esta oración. Hay oraciones de niños. Así como vemos que en Estados Unidos cantan en cada partido de béisbol y de NFL y toda la gente está impresionada por cómo cantan el himno nacional. Los judíos, los niños vienen o jóvenes y empiezan con esta oración. Y ves el respeto de toda la gente. ¿Por qué? Porque esta es su identidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en eso Dios les dice: estas palabras son las que tú le enseñarás diligentemente a tus hijos y las hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el deseo de Dios para su pueblo. Sin embargo, hay un grupo que se llama el Grupo de Barna en Estados Unidos, donde hizo una encuesta durante los últimos 10 años que tenemos. Y las encuestas dicen que 1 millón de jóvenes se han alejado de los caminos de Dios en estos últimos 10 años. 1 millón de jóvenes. Y ellos no están tratando de dar una mala noticia. Están tratando de decir: necesitamos ver cuál es la razón que gente está dejando los caminos de Jesús. Y lo dividen de esta manera, lo desglosan de esta manera. 22% no se identifican como cristianos aun cuando asistieron a una iglesia en su niñez o adolescencia, o que se consideraron cristianos en algún tiempo. Esta estadística es interna de Estados Unidos. 22% no se identifican como cristianos en la actualidad, aun cuando hayan asistido a una iglesia en su niñez o adolescencia, o que se consideraron cristianos en algún tiempo. 30% son nómadas o cristianos fríos. Se identifican como cristianos, pero no han asistido a la iglesia durante el mes pasado. La mayoría de estos nómadas no se han integrado a una iglesia durante los últimos 6 meses o más. 38% de personas que habitualmente 38% son personas que habitualmente van a la iglesia, se describen como cristianos y han asistido a la iglesia por lo menos una vez al mes. Sin embargo, no tienen convicciones sólidas en el evangelio y su comportamiento
no es el de un discípulo de Jesús. Ahora, este porcentaje, ese 38%, es el más peligroso de todos. Porque creen que son cristianos, pero no viven como cristianos. Se consideran cristianos porque han ido una vez al mes, porque dicen que son cristianos. No les da pena en la calle decir soy cristiano, pero su comportamiento no es como el de un cristiano, no es como el de un seguidor de Jesús, y no tienen convicciones sólidas en el Evangelio. Y el 10% restante, ellos lo catalogaron como los discípulos resilientes. Dice, son cristianos que, número uno, asisten a la iglesia regularmente y se involucran con su iglesia más que solo asistir a los servicios de domingo. Número dos, confían firmemente en la autoridad de la Biblia. Número tres, están comprometidos con Jesús personalmente y afirman que fue crucificado y la gracia de la muerte para conquistar la escena y la muerte. Y expresaron el deseo de transformar a la sociedad como resultado de su fe. De todo este grupo de personas, hay un grupo muy bajo donde se mantienen siendo activos, creyentes en Jesús. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque si nosotros vamos a ser discípulos en un mundo terrenal y todos estamos invirtiendo para que los jóvenes, número uno, los papás o los abuelos están tratando de dejarle todo a sus hijos: el negocio, la empresa, lo que has hecho, tratar de darle los mejores estudios. O sea, estamos invirtiendo en la nueva generación. Estamos dando todo lo que tenemos a las nuevas generaciones. El meme que está ahorita de moda es que nos alimentemos bien y hagamos ejercicio, porque en unos años los que pasan viendo YouTube y TikTok van a ser los que van a estar en el quirófano. Y no sabes qué tipo de educación y formación tuvieron. Y es un meme. Y la gente se ríe. Y lo mismo con las construcciones. Pero todo el mundo estamos invirtiendo en los jóvenes. Y queremos que los jóvenes prosperen, claro que sí. Y que los jóvenes sean los que levanten las ciudades, claro que sí. Pero nosotros como iglesia y todos los papás que están tomando este compromiso de presentar a sus hijos, pues necesitamos entender que tenemos una responsabilidad espiritual de enseñarle a nuestros hijos, de enseñarle a las nuevas generaciones diligentemente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y hablaré de esto cuando ande en la calle, cuando me vaya a acostar, cuando me levante. Y estará esto de todas las maneras posibles en mi vida. Así que cuando leemos esto de Deuteronomio capítulo 6, y yo sé que pueda sonar que esto es algo para papás, pero esto es para todos. Los hermanos mayores son como los papás de los hermanos menores. Los hermanos menores quieren ser hermanos mayores. Y tal vez tú en tu trabajo tienes hombres jóvenes que trabajan contigo y que tú les estás enseñando y que te ven a ti como un ejemplo y que quieren ser como tú, y que cuando tienen problemas te buscan a ti, no a su mamá, no a su hermana mayor, te buscan a ti. Entonces esto no es nada más una enseñanza para padres. ¿Incluye a todos como padres? Claro que sí, porque los padres deberíamos de estar muy enfocados en decir: quiero que mis hijos aprendan a amar al Señor. Pero todos tenemos esta tarea de que las nuevas generaciones crezcan conociendo a Jesús. Moisés escribió el salmo que leímos, que el pastor nos hablaba acerca de: enséñanos
a conocer la brevedad de nuestros días para que podamos tener sabiduría. Si tú y yo como papás, si tú y yo como hermanos mayores, si tú y yo como amigos de otros que ayudamos, entendemos que tenemos poco tiempo en este mundo, no deberíamos de estar tratando de ver cómo le hago para seguir formando a mi hijo y a mi hija y a mi amigo y a mi hermano a que ame a Dios. Porque no sé si va a llegar mañana. No sé si mañana voy a poder leerle esa historia de la Biblia que tanto quería leer. No sé si mañana voy a tener la oportunidad de hablarle acerca de cómo Jesús cambió mi vida. No sé si voy a tener la oportunidad de hablarle de los valores que están en mi corazón. Y aún así, la mayoría de los seres humanos decimos: mañana lo hago. Veamos hoy una película. Salgamos hoy a divertirnos. Pasémosla bien en familia hoy. ¿Y saben qué sucede? Ese mañana de formación nunca llegó. Y después nos preguntamos por qué estas estadísticas dicen que 1 millón de jóvenes se han alejado de Cristo. ¿Por qué 1 millón de jóvenes dejaron de ir a la iglesia? ¿Por qué 1 millón de jóvenes dijeron: no, eso ya no es para mí? Eso es de mis papás, eso es de mis abuelos. Asaf escribió en el Salmo 78 algo relacionado con Deuteronomio capítulo 6. Y dice así: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Vamos a ver 4 puntos de estos 8 versículos de este salmo que nos van a ayudar a todos a saber: yo necesito construir un legado en mi familia. Yo no puedo seguir en piloto automático. Habemos 6 generaciones en este lugar, y posiblemente los del 2025 no van a conocer a Jesús, si es que la generación anterior, sus padres, no les muestran a Jesús. Así que el primer principio que podemos leer de estos 3 primeros versículos es que necesitamos escuchar. Este pasaje comienza con esto: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Para el pueblo de Israel, escuchar era lo más importante. Pero en nuestra actualidad, ¿saben qué es lo que todos queremos hacer? Hablar. No queremos escuchar. No me des instrucciones. No me digas cómo. Yo te digo a ti. Yo ya averigué en Google. Yo ya vi un video de YouTube. Yo ya sé, papá. Yo ya sé, jefe. Yo sé cómo hacer esto. No me digas. Sin embargo, cada vez que Dios hablaba a su pueblo, comienza con esta palabra: escucha, escucha, escucha. Y esta palabra, Shema, escucha, tiene que ver con prestar atención. Es la misma palabra para prestar atención, para obedecer, para escuchar. Es la misma. Entonces está diciendo: presta atención, pueblo mío, mi enseñanza. Y después dice: inclinen ustedes su oído. Está hablando de este prestar atención. Y de la misma manera el pueblo de Israel oraba a Dios. Comenzaban con: escucha mi oración. En los salmos vamos a ver: escucha, atiende a mi oración, inclina tu oído a mi petición. Porque sabían que estas palabras tenían que ver con prestar toda la atención. Así que nosotros necesitamos entender que lo primero que tenemos que hacer para poder pasar esta estafeta, para poder construir un legado espiritual en nuestras generaciones, es primero escuchar. Escuchar lo que dice Dios y dejar de tratar de enseñar moralidad.
portarse bien, hacer las cosas bien. Eso tiene su lugar, pero moralidad no permanece. Todos sabemos que el dinero corrompe, a menos que Cristo esté en medio de. Yo puedo crecer con valores morales, pero dame muchos millones de pesos y dame oportunidades que yo puedo hacer cosas para hacer más y tener más poder, y posiblemente los principios que mi papá y mi mamá me dieron se corrompan. Solo Cristo puede hacer que cada uno de nosotros permanezcamos. Así que el primer elemento para nosotros poder construir un legado es escuchar antes de enseñar. Y yo quiero preguntarte, ¿a qué le estás prestando atención hoy? Porque a lo que tú le estás prestando atención, lo que tú estás escuchando, es lo que tú estás reproduciendo en otros. O sea, no podemos dar lo que no hemos recibido. ¿Sabes por qué es tan importante que Dios le dice a su pueblo que le enseñen a sus hijos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Porque lo que nosotros amamos, eso reproducimos. Si tú hablas en la mesa de tu casa acerca de deportes, si tú eres apasionado por los deportes y te sabes cómo van los marcadores y te sabes cómo van las tablas de todos los deportes o de la liga o de lo que sea, tus hijos están viendo qué es lo que amas y lo van a reproducir. Si tú ves, si tu forma de vestirte es con sombrero, con botas, como un buen chihuahuense que le entra al trabajo del rancho, tú vas a ver a tus hijos que no van a andar con tenis, ni les llama la atención andar como los demás. Ellos van a andar con sus botas y con su cinto, con su hebilla grande y con su sombrero, y súper orgullosos. ¿Por qué? Porque papá ama eso. Porque nosotros somos una familia que trabajamos en el rancho. Porque esto es nuestra vida. ¿Qué amas? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué estás escuchando? Si todo lo que tú hablas es cómo hacer negocios y cómo construir otro negocio y cómo llevar esto y cómo tener más dinero y cómo voy a hacer esto y cómo voy a viajar, lo único que estamos reproduciendo es máquinas para hacer dinero. ¿Cómo le hago? ¿Y cómo le hago con esto? ¿Y cómo le hago con esto? ¿Y cómo le hago con esto? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos escuchando, porque lo que nosotros estamos prestándole atención es lo que amamos. Pero si no hablamos de Jesús, si no hablamos del efecto que Jesús ha tenido en nuestras vidas, si nuestros hijos y nuestros amigos cercanos no escuchan esta pasión que tenemos, sí nos ven ir a la iglesia, pero no hablamos acerca de la iglesia. No hablamos acerca del novio de la iglesia. Por eso la instrucción es: dilo cuando te sientes, cuando te levantes, cuando estés fuera de la casa, cuando te vayas a acostar. Porque es lo que amamos de lo que hablamos. Es de la abundancia del corazón que salen nuestras palabras. Y no me refiero a que nos sentemos con nuestros hijos y les digamos solamente: hijo, te voy a enseñar
la doctrina de este libro. Y hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad. Y tus hijos te van a ver así como, ¿qué? No, estamos hablando que le hables a tus hijos de cuando tú estabas en una situación difícil y oraste y Dios intervino en tu vida. Y tú lo conociste como el proveedor, como Jehová Jireh. Y cuando tú estabas enfermo y cuando había un diagnóstico difícil, quizá imposible para sanar, y lo que hiciste fue buscar a Dios y orar, y gente oró por ti, y tú empiezas a platicarle a tus hijos: hijo, cada vez que tú te encuentres en una situación de enfermedad, de angustia, o uno de tus compañeros, o uno de tus maestros, o uno de tus mejores amigos, ora, hijo, ora. Yo he visto cómo Dios ha sanado mi vida. Yo lo conozco como sanador. No solo sé que Él sana, Él me ha sanado. Enseñar no es transferir información, es compartir las experiencias vivas que he tenido con Dios. Eso es lo que dice el verso 3: lo que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Las nuevas generaciones conocieron a Dios por lo que sus padres les hablaron. Punto número 2: habla de lo que Dios ha hecho. El verso 4 dice: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Nuestros hijos necesitan oír de nosotros más que el domingo. O sea, si tú y yo estamos con esta idea de que el domingo es suficiente para que mi familia siga a Jesús, es el error más grande que podemos cometer. Nuestros hijos necesitan a Jesús el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y no lo necesitan escuchar nada más desde una plataforma o desde clase de los niños o de la reunión de jóvenes y adolescentes. Necesitan escucharlo de nosotros. Y necesitan saber que Jesús estuvo presente en un lunes que fue difícil. Me encantó ayer, estábamos conversando con una pareja acerca de la lluvia. Trabajan en un rancho y dice: qué impresionante el cambio que hay con una semana de agua. Cómo ha cambiado lo que viene solamente por una semana de agua. Y una de estas personas dice: es que te acuerdas que hace unas semanas Dios nos habló, no más sequía. Cuando empiezas no solo a relacionar, esto es coincidencia, no, pues tenía que llover. Es que ¿cómo van a creer nuestros hijos si nosotros ni siquiera tenemos fe de que Dios está actuando en lo sobrenatural? Si tus hijos te escuchan a ti: no, pero es que mira, no, está lloviendo porque aquí dice, y el clima nos dice, y oye, han pasado varios años que el clima ha dicho y no ha pasado. Si no, pregunten a la economía de la ciudad afectada por la falta de agua. Pero cuando empiezas a darte cuenta y empiezas a hablar de Dios, lo que está haciendo: Señor, gracias por la lluvia, gracias porque tú estás rompiendo la sequía, y nuestros hijos nos empiezan a escuchar. ¿Saben para quién es toda la gloria? Para Dios. Y en mi casa sabemos que hay lluvia porque Dios está mandando su lluvia. No porque hay una tormenta por allá afectando a no sé quién. Han pasado muchas tormentas por muchos lados y no ha tocado Parral. Pero cuando yo empiezo a hablar de lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo, entonces mis hijos de primera mano están recibiendo fe de la persona que más admiran y más quieren, de sus papás.
Ahora, yo quiero preguntarte a ti, ¿le has contado a tus hijos lo que Jesús hizo en tu vida? ¿Le has contado a tu hermano o a tu hermana en la carne lo que Jesús hizo en tu vida? ¿Le has platicado a tus compañeros de trabajo de dónde te sacó el Señor? ¿Qué fue lo que sucedió aquí en tu corazón? Porque si tú no has podido expresarle y comunicarle esto a los que más amas en la carne y a los que están cerca de ti, ¿cómo esperamos que conozcan a Jesús? Y el peligro es que si llegan a conocer de Jesús, ¿saben de qué manera lo van a conocer? De una manera legalista, donde todo es reglas, donde no hay transformación, solo reglas, donde no se trata de dar la otra mejilla, sino que tienes que, no puedes hacer esto. Es que tú y yo necesitamos hablar de lo que Dios ha hecho. Número 3, deja un buen fundamento. Si estás esforzándote para que tus hijos sean buenos estudiantes, si estás esforzándote para que tus hijos sean buenos en lo que son buenos, si te estás esforzando en dejarles un patrimonio a tus hijos y esforzándote para que no batallen como quizá tú batallaste, busca dejar un buen fundamento espiritual. Busca que tus hijos no solo confíen en ti, sino que aprendan a confiar en quien tú has confiado, en tu Dios. Yo confío en el Dios de mi papá. Él me lo enseñó. Yo confío en el Dios de mi mamá porque yo la vi a ella. Seguirlo y amarlo. Versos 5 y 6 dice: porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6. Dice: para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. Es decir, que estaban pensando aún en los hijos que no han nacido. Y yo estoy contándole a mis hijos lo que Dios ha hecho, pensando en los hijos de mis hijos. Pero cómo nos gusta vivir ahorita este día. Yo quiero sembrar eternidad en mi familia. Yo quiero construir convicciones sólidas como un Daniel, como los amigos de Daniel. Cuando los tiran en este horno de fuego, si Dios viene y nos saca, bien, y si no, también. No nos arrodillaremos ante Nabucodonosor. Esas son convicciones, esos son pantalones. Amo a Cristo, voy a morir por Cristo. No importa si me hacen bullying, no importa si los demás hacen las cosas diferente. Yo sigo a Cristo porque tengo convicciones que alguien me enseñó. Y no se trata de hacerlo perfectamente. Ninguno sabemos cómo hacerlo perfectamente. Es más, hasta pudiéramos sentirnos condenados por cosas que no hicimos bien con nuestros hijos o no estamos haciendo bien. Pero Dios no viene a condenar esos errores. Dios viene a enseñarnos y a decirnos: hey, agarra el camino, nada más enderézate, ve hacia arriba, deja de estar viendo hacia abajo, deja de estar viendo qué está haciendo Juan, qué está haciendo Pedro, ve qué está haciendo Jesús. ¿Para qué? Para que todos estos 2025 conozcan a Cristo a través de ustedes. ¿Quién está construyendo el fundamento sólido y de fe en la vida de tus hijos? ¿Tú o TikTok? ¿Tú o los artistas de música de moda del día de hoy? ¿Quién está construyendo estos cimientos? ¿Los jugadores profesionales de deportes? No sé, algunos de ustedes tal vez se recuerdan de este comediante y actor Bill Cosby.
un afroamericano que tuvo un pegue con una serie, escribió un libro de cómo ser papás. Y fue uno de los libros más vendidos por muchísimos años. Se usaba ese libro para enseñarle a otros aún en las escuelas. El problema es que Bill Cosby está en la cárcel, sentenciado por abuso sexual, por violación. Y entonces dices, ay sí, Bill Cosby, increíble. Y estoy poniéndolo a él de ejemplo, pero así hay muchos otros. Donde dices, es que yo le paso todas las cosas porque me hacía reír, porque es muy bueno, porque dijo cosas muy importantes e interesantes. ¿Cómo puedes escribir algo y después terminar en prisión por abusar a personas de manera sexual? Y es que no nos damos cuenta que alguien está construyendo fundamentos en los corazones de la vida de nuestros hijos y de las nuevas generaciones. Ay, sí, es que tal jugador es cristiano, es cristiano. Y uno de mis hijos un día me dijo, oye, pues en el partido no se vio como muy cristiano ese, Si los propios chavos identifican cómo se debe de ver un cristiano o no. Quiero cerrar con el último versículo, o los últimos 2 versículos, el 7 y el 8. Y esto tiene que ver con enseñarles a confiar en Dios. Dice el verso 7, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Y que no fueran como sus padres, una generación porfiada, es decir, obstinada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Dios les da esta orden al pueblo de Israel y una y otra y otra y otra vez la hicieron a un lado. Y el resultado fue este. Y vuelve otra vez a decir, oigan, el objetivo de hablar de Dios es para que no se olviden de Él. Es para que las generaciones sigan. Si tu objetivo es lograr niños bien portados, gente que se porta bien, que es educada, pero sin fe, no van a permanecer. Susanna Wesley vivió hace más de 300 años en la ciudad de Inglaterra, en el país de Inglaterra. Fue madre de 19 hijos. Su vida no fue fácil. Perdió varios de ellos en la infancia. Su casa se incendió 2 veces. Su esposo fue encarcelado y muchas veces tuvo que sostener sola a su familia. Pero en medio de todo ello, ella tenía un compromiso inquebrantable: formar espiritualmente a sus hijos. Cada día, Susana apartaba 1 hora para orar y leer la palabra de Dios. No tenía una habitación privada ni lujo alguno. Así que cuando ella necesitaba tiempo a solas con Dios, se sentaba en su silla y se cubría la cabeza con su delantal. Sus hijos sabían que mientras el delantal estaba puesto, mamá estaba con Dios y nadie debía molestarla. Además, dedicaba tiempo especial cada semana para enseñar la Biblia personalmente a cada uno de sus hijos. Esa mujer, invisible para el mundo, estaba formando discípulos en su cocina, entre pañales, oración y perseverancia. De esa familia surgieron John y Charles Wesley. John predicó a más de 1 millón de personas, fundó iglesias en toda Inglaterra y América, y su ministerio dio origen al movimiento metodista. Charles escribió más de 6,000 himnos, muchos de los cuales aún se cantan en iglesias alrededor del mundo. Todo eso empezó con una madre que creyó que su labor espiritual en casa
sí tenía valor eterno. Una de las cartas que leí mientras estaba leyendo toda esta historia de Susana, le envía una carta a su esposo y le dice: nos has dejado y me parte el alma de ver las almas de nuestros hijos sin un papá presente. Pero quiero decirte que cada día le dedico tiempo a nuestros hijos y escribe el nombre de cada uno de los hijos. El martes le enseño la Biblia a tal, el miércoles le enseño la Biblia a tal, el jueves le enseño la Biblia a tal, el viernes, y tenía muchos hijos, le quedaban como 10 hijos, habían muerto como 9, pero tenía un hijo para cada día. Y cada día su corazón, en esa carta, su esposo le dice: ellos van a conocer a Jesús, estés o no estés en casa. Nosotros estamos en casa. No tenemos 9 hijos, ni 10, espero. Si usted los tiene, pues póngale más días a la semana. Pero si usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegamos al 7, dedíquele tiempo a cada hijo para dejarle un buen fundamento de fe. Seamos intencionales en sembrar en nuestros hijos, porque lo que estamos sembrando hoy va a dar fruto mañana. Tú no sabes en dónde estarán nuestros hijos en 10 años, o en 15, o en 20. Tú no sabes cómo va a estar este mundo. Tú no sabes a qué cosas se van a tener que aferrar nuestros hijos, que tal vez nosotros no tuvimos que enfrentar. Pero si ellos pueden recordarse, así como estos niños de la historia al inicio, estos judíos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, aún en el lugar más oscuro, aún si te has enfriado, aún si estás perdido en ti mismo y en los vicios, que adentro de ti la palabra de Dios fue sembrada, y que eso te pueda mantener y sacar del abismo más hondo en el que puedas estar. Es porque alguien sembró intencionalmente en ti. Vamos a construir un legado de fe, iglesia. Dejemos de estar construyendo castillos de arena. Dejemos de estar construyendo cosas que se las lleva el viento, se las lleva el fuego, se las lleva el agua. Y vamos a construir lo que permanece.